compartir mi pantalla. ¿Se observa la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, espero que estén muy bien, que hayan tomado ya el café tardero. Estén tranquilos. Hoy vamos a terminar lo que estábamos viendo, el proyecto de Machine Learning. Teníamos aquí. Habíamos quedado en el punto en el que ya por fin, después de todas las transformaciones que habíamos hecho, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que habíamos realizado. Primero, cargamos el dataset normalmente. A través de HEAP dimos una primera visualización general sobre la estructura de los datos. Les había comentado que podemos utilizar Tail también. Perdón, voy a poner en silencio, estaba mucha bulla. Tail también para ver los últimos datos en cambio de nuestro dataset. Habíamos visto que tenemos también 20.640 filas por 10 columnas de datos. Es un dataset bastante pequeño. Utilizando la función info, teníamos información sobre el número de entradas, los nombres de las columnas, el tipo de dato de las columnas que estábamos teniendo. En este caso, nuestro dataset nos daba tipos flotantes 64. Y uno especial que era proximidad al océano, que era tipo objeto. Habíamos visto que proximidad al océano tiene valores categóricos, ¿cierto? O atributos categóricos, strings en este caso. Habíamos visto también que como una primer approach que podemos hacer a estadística, podemos utilizar el método describe, que nos permitía dar una visualización general de, por ejemplo, la media de cada una de las columnas numéricas, obviamente no las categóricas, la desviación estándar, el valor mínimo, el primer cuartil o el percentil al 25%, el percentil al 50% o la mediana, el tercer cuartil, percentil al 75% y los valores máximos. Eso por cada una de nuestras columnas. También habíamos visto que si utilizamos nuestro nombre de data frame, punto historial, y dividíamos en los bins, histograma, y dividíamos en una cierta cantidad de bins, lo que hacía era dibujarnos el histograma o el gráfico de frecuencias de nuestro data frame. ¿Ya? ¿Qué más? Otra cosa importante que debemos recordar es de que cuando vamos a trabajar en Machine Learning, siempre debemos dividir nuestro dataset general, el que tenemos, el que nos entregan a nosotros para trabajar, tenemos que dividirlo en dos partes. Una parte de entrenamiento y otra parte de prueba. Los datos de entrenamiento tienen que ser únicos con respecto a los de prueba, ¿ok? Entonces, por ese motivo, lo que tenemos que hacer es dividirlo. Podemos dividirlo entre un 70 y 95% de la muestra, o si no, entre un 5 y un 30%. ¿Ya? Ahora, ¿con qué podíamos hacer esta división? Podíamos hacer a través de Model Selection, Import, Train, Test, Split, que nos hacía la división como tal. Nosotros solo teníamos que colocar el porcentaje que queríamos, en este caso, del test, de la prueba como tal. Que al ponerle 0.2 representa el 20% de todas las muestras que yo tengo en mi dataset general. Y así va a dividir en un 80-20, que era lo que yo recomendaba en lo personal, pero ustedes pueden jugarlo entre 70 al 95% para train y entre el 5 al 30% para test o pruebas. ¿Ya? Además de eso, también veíamos que teníamos esta función que se llama una división estratificada en caso de que yo no quiera hacer esto de manera aleatoria, como hace el Train Test Split, que era bueno cuando teníamos mucha cantidad de datos. Pero si son poca cantidad de datos, es mejor hacer este tipo de divisiones manteniendo la estratificación. ¿Qué quiere decir la estratificación? Aquí nos daba un ejemplo. Que si la población de Ecuador, el de hombres es del 49% y de mujeres del 51%,
y tomaríamos una muestra muy pequeña, que son 100 personas, para que la muestra sea significativa en cuanto al sexo. Deberíamos asegurar que 49 muestras representen a hombres y 51 a mujeres, para que se mantenga este 49-51 y no caer en un sesgo en la toma de datos. Entonces, a ese proceso se le llama estratificación. ¿Ok? Tenemos también el descubrir y visualizar los datos. Aquí lo que hacíamos es graficar a través de un scatter plot, o sea, un gráfico de puntos, la longitud y la latitud. ¿Por qué hacíamos esta gráfica específicamente? Porque si graficamos longitud y latitud en los puntos, vamos a tener la forma de un mapa, ¿no es cierto? En donde se ha tomado las muestras como tal. Y veíamos que el mapa se aproxima mucho al de California. De hecho, tendría que aproximarse obviamente a California, porque ese es el estado del cual está tomado los datos del censo. ¿Ya? Con un pequeño hack, podríamos decir, un pequeño truquito, también podíamos ver dónde existe más densidad, y para eso simplemente colocábamos un alfa al final de la gráfica del plot que tenemos aquí de tipo scatter, donde X va a ser la longitud y Y la latitud. El alfa de 0.1 quiere decir que en donde esté más azul estará más densa la población. ¿Ya? Podíamos no solo hacer la división por el alfa y ver la división, sino definitivamente ver incluso dónde se concentra la mayor cantidad de casas, mayor costo. Entonces veíamos que aquí, por ejemplo, en Los Ángeles y no me acuerdo cuál era la otra, Los Ángeles y, bueno, esas dos ciudades más importantes teníamos la mayor cantidad de las casas de mayor costo. Por eso se hacía rojito aquí. Luego pasamos a buscar correlaciones. Las correlaciones es la relación que tienen las variables entre sí en su comportamiento. Si una crece, ¿cuánto crece otra variable en relación a la primera? Si lo podremos ver de esa manera. Entonces habíamos visto que la mayor correlación que teníamos, la más próxima, era el valor medio de la casa con respecto al ingreso medio. Y decíamos, es lógico, una casa que tenga, o una familia que vive en una casa que tenga mayores ingresos medios, muy probablemente, o lo más probable es que tengan una casa que sea más lujosa, más costosa. ¿Ya? Pasamos también a lo que es experimentación de combinaciones de atributos, en donde hacíamos relaciones aquí. Hacíamos relaciones, por ejemplo, de dormitorios versus el total de cuartos para ver si obteníamos a partir de nuestras columnas o atributos iniciales, obteníamos algunos más. ¿Ok? Habíamos visto que sí, efectivamente obteníamos dos importantes, que sería bedroom versus rooms de 0.25 de relación, de correlación, perdón, y room versus household, que era de 0.15. La otra relación o la variable o la relación que hicimos para obtener la nueva variable, que era población versus household, es de menos 0.02. Ya que se aproxima mucho al cero, sabemos que pierde correlación. No tiene mucha relación esa variable, el comportamiento de esa variable, con respecto a la principal, que es la casa media, que es la que estamos haciendo el cálculo. Luego teníamos que preparar los algoritmos para Machine Learning. Los algoritmos de Machine Learning, primero teníamos que hacer limpieza de datos. Para hacer la limpieza de datos debíamos detectar dónde teníamos datos faltantes, o los NA. ¿Ok? Entonces, teníamos tres opciones principales. Si encontrábamos valores vacíos, la primera opción era deshacerse de todas las filas que tengan esos valores vacíos. Esa sería una primera opción. ¿Cuándo aconsejo hacer esto? Si están haciendo analítica de datos. Si por ejemplo tienen un dataset de 1000 filas y tengo unas 2 filas que contienen valores vacíos, pues
probablemente no me vayan a afectar en nada eliminar estas dos filas, así que directamente simplemente hago un drop de dichas filas y las elimino. ¿Ya? O sea, si es que la cantidad de filas que yo tengo nulos en comparación a mis filas, a mi dataset general, al número de filas que tengo en mi dataset general, es muy baja. Tengo poquitas filas en comparación a mi dataset general, pues las elimino. No en un caso, por ejemplo, si tuviera 10 filas, claro que eso es poquísima data, nunca va a encontrar ese caso, pero digamos tuviera 10 filas y una de esas es vacía, pues muy probablemente dijeran no la eliminen porque tiene una relación, por ejemplo, del 10%. Entonces, hay que tener cuidado para esos casos, cuando quiero eliminar por filas. Deshacerse de todo el atributo, eso era vuelta a deshacerse de toda la columna. Ahí, en cambio, es cuando tengo mucha cantidad de nulos, de valores vacíos, y que no sé cómo rellenarlos, es preferible eliminar toda la columna. No las filas, sino toda la columna que tiene esos nulos. Y el tercer punto es establecer los valores en algún valor, valga la redundancia. 0, la media, la mediana. En este caso, lo que hacíamos era de que a través de nuestro análisis decíamos es más conveniente rellenar esos valores con el valor medio. ¿Ok? Con la mediana, por ejemplo. O a los vacíos los voy a dejar con 0. Todo depende del problema y del análisis también que haga el analista de datos. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Aquí estábamos, aquí sacábamos nuestra variable objetivo para trabajar con el resto de variables. Aquí estábamos haciendo el inputer. Recuerdan que la imputación era lo que les comentaba en el punto número 3. Decíamos reemplazar los datos que están vacíos por algún otro valor. En este caso, la imputación estamos haciendo con la mediana. ¿Ya? Hacemos imputación con la mediana y luego tenemos ya los datos cambiados. En vez de vacíos están con el valor de la mediana. Listo. Con eso eliminamos todos los datos que teníamos nulo. Primer paso. Luego, ¿cómo manejábamos los atributos categóricos o los textos que teníamos? Teníamos dos opciones principales. Label encoder, que era colocarle un número a cada categoría específica. Y para nuestro caso específico teníamos 5 palabras, por lo tanto tendríamos asignados los números del 0 al 5. Problema con eso. El problema es de que si teníamos demasiadas categorías, los números, la relación que iba a haber entre el primer número y el último número, o entre los primeros números y los últimos números, va a ser bastante grande, lo que va a hacerle tener un sesgo, una tendencia a la inteligencia artificial. Le va a otorgar más prioridad o más peso a los últimos dígitos, porque son los mayores, los más grandes. Entonces, ahí puede haber un error. Cuando tenemos pocos datos, el label encoder es más que suficiente. Pero cuando son muchos datos categóricos, ahí sí es imperativo que hagamos la siguiente solución. Es cierto que aquí no tengo activado el chat para poder ver si es que me comentan algo. Listo, no me ha comentado nada. Ya. La siguiente solución es el one-hot encoder. ¿Ya? Este se llama one-hot porque cuando tiene un valor, cae específicamente en ese valor, se le coloca un 1, que se le conoce como hot. Y en el otro caso es 0, hold. ¿Ya? Entonces el one hot encoder lo que nos va a transformar es las categorías. Teníamos las 5 categorías, pero en una matriz, en donde cada columna será una categoría. Y si es que la categoría, en este caso, por ejemplo, a menos una hora del océano, se encuentra, le coloco un 1 y el resto de columnas se hacen 0. Problema con esto. Ahí eliminamos el problema de los pesos, ¿no es cierto? Cuando tenemos muchas categorías, el problema inicial. ¿Cuál es el problema que nace a partir de esto?
es de que el tamaño, en cambio de mi matriz ya para hacer los análisis va a hacerse muy grande. Entonces, para dar una pequeña solución o para dar una mitigación, porque no se soluciona en realidad, para mitigar esto se utiliza un tipo de dato que se llama matriz de esparcimiento, en donde no se anotan los ceros ocupando espacios de memoria, sino simplemente se anotan en dónde están los unos, en qué direcciones de memoria están los unos, para ahorrar espacio. Pero a la final, en el análisis como tal, igual se va a consumir un montón de memoria debido a que estamos generando matrices. Así que es una mitigación, si bien es una mitigación, pero no es una solución. Como decíamos, en estos casos tenemos los dos principales, pero uno no reemplaza al otro. Siempre vamos a tener, si escogemos uno, un inconveniente, escogemos otro inconveniente. Así que hay que tener cuidado con eso. Luego hablamos del escalamiento. Habíamos visto un escalamiento que se llama min-max, que era el más sencillo. Simplemente escalábamos cualquier tipo de dato en valores y en un rango de 0 y 1, nada más. Y teníamos el estándar scaler o la estandarización, el escalado por estandarización, en donde los valores no están vinculados a un rango específico, pero se escalan en función, si no estoy mal, si no me falla la memoria, es en función de una distribución normal. ¿Ya? El escalamiento estándar. Luego habíamos hablado de los pipelines de transformación, en donde podíamos colocar muchas transformaciones una detrás de otra. En este caso habíamos puesto el inputer, que ya habíamos la imputación realizado, pero se podía colocar de nuevo y luego la estandarización, se me acaba de ir, el escalado por estandarización, ¿ok? Y finalmente nuestros datos que habíamos visto que teníamos incluso en valores de dólares, de 500,000 y demás, pasan a tener estos valores. Mucho más pequeños, más manejables, más rápidos de cuantificar por la computadora. Eso es lo importante de hacer el escalamiento. Eso por una parte. Y el otro es que también las distribuciones, si ustedes se fijan en comparación a las primeras distribuciones, estas están o tienden a estar centradas en cero. Quiere decir que aproximan a una distribución normal. ¿Ok? Estas más que todo eran las peligrosas que habíamos comentado, las distribuciones de cola larga, porque no le permitían aprender bien a los algoritmos si es que se les mandaba sin esta estandarización. En cambio, cuando ya lo estandarizas, tienden, ojo con la palabra que estoy utilizando, tienden a parecerse a una o a aproximarse a una distribución normal, por lo tanto intentan o se aproximan a estar centradas en cero y pues son más entendibles para los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Ya? Y después de esto ya pasábamos a seleccionar y entrenar nuestro modelo finalmente. Entonces, si los datos son grandes, es posible que desee probar un conjunto de entrenamiento más pequeño. Si yo tengo datos de, pongámosle 100 gigas, es bastante información. 100 gigas de datos, de data estructurada. Solo cargar esos datos me tomará unas 5 horas, cargarle solo en memoria. Esté cargando los datos. Después todo el procesamiento, imagínense todo lo que se tiene que hacer, limpieza de datos, escalar dichos datos, es súper complicado. Va a demorarse días. Entonces, para hacer las pruebas, no se recomienda coger toda la data directamente, si es grande, por supuesto, coger toda la data y probar, sino simplemente segmentar un pedazo y comenzar a hacer las pruebas sobre un pedazo de, por ejemplo, ahí puedo escoger 1 giga de los 100 gigas, nada más. 1 giga de datos es manejable y me da una buena aproximación. Escojo aleatoriamente, randómicamente escojo 1 giga de datos y trabajo con esos datos. Acelero mi velocidad de procesamiento porque ya no tiene que trabajar ni calcular tantos datos, mucho más sencillo. Entonces, eso es lo que nos dice. Pero hay que tener en cuenta también que escoger pocos datos en función, o sea,
tener pocos datos penaliza ciertos modelos. O sea, ciertos modelos necesitan muchísimos datos, mientras más mejor. Esos modelos son los modelos que son basados en redes neuronales o los famosos random forest. ¿Okay? Pues hay que tener en cuenta eso. Una vez más, intente automatizar estos pasos tanto como sea posible. Siempre estamos repitiendo el tema de automatización. Entonces, primero debemos probar múltiples modelos de inteligencia artificial rápidamente con diferentes categorías. Por ejemplo, modelos lineales, Super Vector Machine, Random Forest, redes neuronales, etc. Varios modelos lo probamos. Para el mismo ejemplo, para buscar la misma solución, probamos varios modelos. ¿Ok? Luego, medimos y comparamos el rendimiento. Ya habíamos visto cómo medir. Teníamos hay varias métricas, pero en este cuaderno habíamos visto inicialmente dos métricas, el MC y MC, ¿ya? Entonces, por eso debemos medir y comparar el rendimiento de cada uno de los resultados de las diferentes categorías. Luego analizamos las variables más significativas para cada algoritmo. ¿Cuáles son las variables que más me representan o cuáles me dan son más importantes para resolver el problema? Por ejemplo, habíamos visto que una de las variables más importantes para resolver el problema que teníamos muy probablemente iba a ser el ingreso medio de la casa. Porque en eso tenía primero una correlación bastante alta y podía estimar de mejor manera utilizando específicamente esa variable. Ya. Analizar los tipos de errores que cometen los modelos, en qué errores están cayendo cada uno de los modelos. Tengo una ronda rápida de selección de características. Las características son en las columnas. Por ejemplo, comienzo a quitar columnas que noto que no están aportando en nada al modelo. Entonces las comienzo a eliminar. Tenga dos iteraciones rápidas sobre los pasos anteriores. Vean que es un proceso incluso repetitivo. Volvemos a repetir los 5 pasos, 2 veces, 1 o 2 veces. Hago una lista corta de los 3 a 5 modelos más prometedores. Ya con todo esto, que hemos pasado mucho tiempo probando los diferentes modelos, obtengo mis 3 a 5 modelos más prometedores. Vean que tanta prueba y aún seguimos teniendo de 3 a 5 modelos. ¿Ya? Prefiriendo los modelos que hacen diferentes tipos de errores. ¿Por qué eso? Porque quizás podemos mitigar uno y podemos guiarnos en no tanto simplemente la salida que tenga, si es correcta, sino los tipos de errores que tiene cada uno de los modelos. Y si es que es más fácil de corregir dichos errores, podemos tender por escoger uno u otro. Y estamos listos para hacer y entrenar un modelo de Machine Learning. En este caso, vamos a entrenar un modelo de regresión lineal, más sencillito. Aquí importamos regresión lineal. A regresión lineal le pasamos los datos que ya están preparados, por eso dice Housing Prepared. Están preparados los datos. Y los labels, que son mis variables objetivo. Los labels serían los valores de las casas. ¿Ok? Y paso a hacer el entrenamiento. Después de que hago el entrenamiento, yo lo que solicito es que se me diga cuáles son los valores de las predicciones. Entonces, esto es lo que me predice el modelo lineal y los valores objetivos como tal, o sea, los valores que son reales, son estos, son los de más abajo. Entonces, si podemos ver aquí, nuestra primera predicción nos dice que la casa debería valer de media $292,096, pero el valor real está en 500,001. Por lo tanto, decimos tiene un error bastante alto. Acá vamos a ver, predice 161,000 y efectivamente el valor de la casa es de 170,000. Puede estar cerca, ¿no? Aquí tenemos un valor de 52,000 y la casa vale, aquí es 523,000 y la casa vale 500,000. Entonces, también tiene bastante error, pero recordemos que es interesante esta respuesta debido a
a que nos habíamos dado cuenta que los valores mayores a 500,000 no existían y que eso podría representar un problema. Entonces, puede ser de que en realidad se aproxime mucho al valor de la casa real, ¿ya? El otro tenemos de 300,000 y con respecto a 244,000. Y 159,000 que predecimos versus 146,000. Si nosotros calculamos la métrica del error, aquí vean que estoy utilizando la métrica RMC, ¿sí? Estoy sacando el Root Mean Square Error. Veo que tengo una media, no estoy hablando solo de estos datos, aquí solo era para mostrarles estos 5 datos, pero en realidad de todos los que analizó, la media de error es de $68,000, que en realidad no es muy satisfactorio, porque la mayoría de los distritos oscilan entre 120,000 y $265,000. Si yo tengo un error de predicción de $68,000, no está tan bueno el modelo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es utilizar otro algoritmo para ver cómo nos va en cambio con este algoritmo. Vamos a utilizar un regresor por árbol de decisión. ¿Ya? Importamos la librería, el regresor por árbol de decisión, y vean que es súper fácil ya utilizar estos modelos de Machine Learning para realizar predicciones. Creo el objeto, Decision Tree Regressor, es el mismo proceso que seguimos aquí con la regresión lineal. Creo el objeto y simplemente al objeto le digo .fit, ¿ya? Para que entrene. Y le paso los datos que están preparados y los valores objetivos para que vaya aprendiendo, ¿cierto? Las características con respecto a nuestra salida o lo que queremos que vaya aprendiendo, cuál es la relación. Una vez que ha hecho el entrenamiento, podemos hacer las predicciones. Si ven aquí dice tree-reg, regresión de árbol, .predict, y le paso el housing prepared. ¿Ya? Le paso los datos, pero ya no los labels, porque eso es lo que yo quiero que me prediga. Al pasarle esta información, todos los datos que voy a tener en Housing Predictions van a ser los datos predichos como tal. Entonces, a partir de eso podemos sacar nuevamente un error. Pero vean, aquí es algo llamativo. Error 0, quiere decir que perfectamente aprendió. O sea que le da exactamente el valor preciso. Entonces, como ven aquí dice ningún error, podría este modelo ser realmente perfecto. Es muy probable que el problema haya caído en overfitting o sobreentrenamiento. Aprendió tanto de la data que ya se aprende como si fuera de memoria. Ya no hace las predicciones como tal, sino simplemente se aprendió la data de memoria y dice, para esta característica este era el valor. Eso es lo que está pasando ahí. Si algo les puedo recomendar cuando hagan inteligencia artificial o machine learning es de que cuando tengan estos resultados que parecen espectaculares de 0% de error o así, duden mucho porque muy probablemente algo está pasando. Entonces, para hacer una evaluación más efectiva, se utiliza un cross-validation. Lo que hace el cross-validation es dividir el subconjunto que ya teníamos en diferentes subconjuntos. O sea, ya tenemos nuestro subconjunto de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, y a ese conjunto de entrenamiento le vamos a dividir nuevamente ahora en 10 partes. Vamos a entrenar con 9 y la máquina va a entrenar con 9 de esas partes. Verán que estoy hablando solo del entrenamiento, aún no hemos tocado el de prueba. Entreno con 9 y pruebo resultados con 1. Y eso hace 10 veces. ¿Ya? Luego coge otros 9 subconjuntos y prueba con diferente subconjunto. Y así lo va realizando. Entonces, con eso vamos a tener los mejores resultados. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Me pregunta Pedro, ¿cómo identificar cuando mi sistema está sobreentrenado?
Generalmente cuando tienes muy buenas respuestas, como esta. Si el sistema comienza a darme a mí en entrenamiento como estamos haciendo ahora, primero, excelentes respuestas, casi un error muy bajo, pero si a ese sistema yo ya, que está sobreentrenado y que digo, está súper bien, por ejemplo, yo me convenzco de que tengo error de cero. Digo, encontré el mejor algoritmo del mundo. Cojo esto y le pruebo con datos reales, por los de prueba, por ejemplo, que nunca vio el sistema, y le digo ahora si predice, y veo que el sistema se me cae, que conoce como se me cae. De lo que tenía cero de error, comienzo a ver que tengo unos errores gigantes. Entonces, obviamente ahí el sistema está sobreentrenado y hay que tener mucho cuidado en ese caso. ¿Ok? Entonces, una primera fase, podríamos decir, para detectar el sobreentrenamiento es dudar de resultados que son muy prometedores, como primero. Y en segundo, es que si es que digo, bueno, voy a probar si efectivamente está sobreentrenado, el momento que yo vaya a probar con mis datos de prueba que nunca entrené con esos datos a mi algoritmo, los pruebo, el sistema se me cae. Si yo tenía 99% de certeza y les pruebo y le ejecuto ahora con los de prueba y veo que tengo 50, tengo 40, tengo 70, tengo incluso 80. El sistema definitivamente está mal, está sobreentrenado. Entonces hay que fijarse mucho en eso, ¿ya? Tener cuidado. Entonces, un método para evitar esto del sobreentrenamiento es utilizar estos cross-validation. Como les decía, es subdividir nuevamente solo el train que tenemos, mi dataset de train, en varias partes. Ustedes pueden escoger en cuántas partes. Aquí en este caso está en 10 partes. Y a través de eso va sacando, vean, aquí los scores, o la respuesta que tiene. Entonces, la desviación media del algoritmo que estábamos utilizando, en realidad es de 70.854. Vean. ¿Sí ven? Nosotros aparentemente aquí cuando habíamos visto decíamos tiene un error de cero, es perfecto. Sobreentrenado lamentablemente porque cuando verificamos esto con un cross-validation me dice que el error está en 70.000. Incluso si hacemos un cross-validation con la regresión lineal, me dice que la media es de 68.000, que es correcto en este caso con respecto a los 68.000 que habíamos sacado. Así deberían salir correctamente los errores. Tanto en cross-validation, si es que está bien realizado, así como de esta manera, si es que lo hago de una manera efectiva, pues van a tener valores similares. Vean que aquí es 68.300 y pico, y acá estamos 68.696. Está muy bien. Pero aquí, en cambio, el modelo se me cae totalmente. Tenía un error de 0 y ahora tengo un error de 70.000. Lógicamente, ahí decimos, esto es sobreentrenado. ¿Ok? Ahora vamos a probar con Random Forest Regressor. Esto no es un árbol de decisión, sino son muchos árboles de decisión. Es conocido como método de ensamble. ¿Ok? Bueno, no voy a ahondar en el tema de inteligencia artificial, no es el objetivo del curso, pero ustedes pueden ya a través del cuaderno ir viendo en ese Sklearn qué es lo que hace cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, pasamos a hacer el mismo proceso, entrenamos los valores, tenemos las predicciones y tenemos el RMC. El RMC que obtenemos inicialmente es de 23.000, parece que mejora bastante, pero cuando nosotros pasamos este valor por la validación cruzada, que es lo correcto que se debería hacer, es que tenemos un error medio de 53.768, que vemos que ya tenemos algo mejor, ¿cierto? Va mejorando poco a poco el modelo. Una cosa importante es de que ustedes puedan guardar los modelos que van haciendo.
Si no se pudiera guardar, estuviéramos muy complicados porque nosotros pasamos muchas horas frente a la computadora entrenando. Imagínense que ya eh, tenga que ir a descansar y el modelo simplemente porque se apagó la computadora se pierda. No. Entonces, para eso vamos a utilizar JobLib. Con esta librería JobLib, import JobLib, ustedes colocan joblib.dump y colocan el modelo ya entrenado. Por ejemplo, aquí tengo el regresor Random Forest Regression, y le pongo un nombre, .pkl. ¿Se acuerdan que los .pkl eran .pickle, que eran binarios? Entonces, así nosotros podemos guardar nuestro modelo para que al siguiente día simplemente ya no hacemos todos estos pasos. Simplemente cargamos el modelo y seguimos trabajando sobre él. ¿Cómo cargamos el modelo? Pues ponemos joblib.load y el nombre en donde se encuentra. Bueno, aquí sería la dirección, ya sabemos, ¿no es cierto? Pero si solo ponemos el nombre, la computadora busca en la misma carpeta en donde está este archivo, este cuaderno. Y ahora vamos a tener la regresión Random Forest cargada. Si yo le pido que me haga la predicción, vean que automáticamente me ejecuta la predicción. No hay ningún problema. Después, digamos que ya hemos probado nuestros 3 modelos. Esos 3 modelos son los mejores y con esos vamos a proceder a hacer ajustes finos. Nota, deberá utilizar la mayor cantidad de datos posibles para este paso. Ya para este paso, cuando ya tenemos identificado solo nuestro modelo más efectivo o nuestros modelos más efectivos, ahora sí vamos a aplicar todos los datos. Especialmente a medida que se aproxima el final del fine tuning, como siempre automatiza más lo que más se puede. Primero, ajuste con precisión los hiperparámetros utilizando validación cruzada. Trate sus opciones de transformación de datos como hiperparámetros. Por ejemplo, aquí está diciendo que incluso los hiperparámetros se tomen las transformaciones, como lo que yo hice acá. ¿Qué pasaría si en lugar de hacerle un one-hot encoding, que están, por ejemplo, los datos de aquí, los datos de proximidad al océano, ¿se acuerdan que habíamos transformado en one-hot encoding? Yo le utilizaba el label encoder para darle simplemente códigos. Podría decir son 5, no es mucho. Entonces sí podría ser. Eso es lo que dice. Comencemos a cambiar los hiperparámetros. Si conocen los parámetros, los tiene el nombre de hiperparámetros. Entonces comenzamos a mover esos hiperparámetros. Cambio, por ejemplo, en la estandarización escalar. Ahí puedo hacer un max-min scaler en su lugar. Acá cambiar el número de estimadores. Por ejemplo, este es otro hiperparámetro que se puede cambiar. El número de estimadores, el regreso random forest, el estado randómico. Puedo ir variando todo eso. Eso es lo que me dice que debemos ajustar los hiperparámetros. ¿Cómo debo reemplazar los valores? Y ahí está la pregunta de lo que decíamos, incluso las transformaciones. ¿Es correcta la transformación que hice de la media? ¿Se acuerdan que le puse la media en los valores? Quizás podía ponerle un valor de 0. O quizás lo más efectivo era poner el valor máximo. O quizás lo mínimo. Entonces comenzamos a hacer esas pruebas. A menos de que haya muy pocos valores de hiperparámetros que explorar, prefiera la búsqueda aleatoria sobre la cuadrícula de búsqueda. Pruebe los métodos de ensamble, que los métodos de ensamble es la combinación de muchos, o de 2 o más, mejor dicho, métodos de Machine Learning. ¿Ya? A menudo y por lo general, la combinación de 2 o más métodos diferentes me va a dar un mejor resultado, pero no siempre es así. ¿Ya? Una vez que esté seguro de su modelo final, mida su rendimiento en el set de prueba para estimar el error de generalización. Vean aquí recién voy a utilizar el set de prueba. ¿Ya? Entonces aquí estamos con otro para hacer la búsqueda en grilla que decíamos. Aquí vamos a hacer una búsqueda de muchos, vamos a cambiar muchos hiperparámetros. Entonces, la grilla que nosotros hemos preparado es cambiar los números estimadores a 3, 10 y 30.
Características a tomar en cuenta, tomar solo 2, tomar 4 características. Las features son las características o las columnas también. Aquí se utiliza varios nombres para, en inteligencia artificial utilizamos muchos nombres para describir lo mismo. Características, dimensiones, columnas, es lo mismo, pero se tienen varios nombres. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, las características 2, 4, 6, 8, que estoy diciendo, tome las dos más importantes, las dos columnas más importantes, las 4 más importantes, las 6 más importantes, las 8. Esto es un método de Bootstrap, cómo reemplazar la data, si reemplaza y se la quita del dataset o se la reemplaza y se la vuelve a colocar para que la posibilidad aleatoria pueda repetirse. También tenemos otro número de estimadores para otro tipo de algoritmo que estemos aplicando. Recuerden que aquí también puede ser este para un algoritmo específico y este puede ser para otro algoritmo. O sea, aquí es como hacer una búsqueda en bruto. Pongo muchas opciones y hago que la computadora comience a hacer los cálculos. Esto es súper efectivo, pero ¿cuál es lo malo? Es que es súper demorado. ¿Ya? Esto demora bastante porque comienza a hacer un montón de modelos uno tras otro a hacer los cálculos. E incluso las GPUs se esfuerzan mucho y pasan muchas horas solo haciendo esta búsqueda de hiperparámetros. Pero es súper bueno. Entonces, después de hacer todo este proceso, vean, aquí estamos definiendo la búsqueda en grilla, en Random Forest. Le digo, por ejemplo, que busque los mejores hiperparámetros del resultado. Dice que el mejor resultado se obtuvo con 6 características o 6 columnas y con 30 estimadores. Para tener una mejor visualización, aquí tenemos los errores medios, ¿sí? 64.000, 55.000, y aquí tenemos las diferentes características. Aquí tenemos con 2 características, 10 estimadores. 2 características, 30 estimadores. 4 características, 3 estimadores. 4 características, si ven cómo esto es un proceso iterativo, afortunadamente esto hace la computadora solo, porque si no nos tocaría a nosotros hacer muchas veces a mano ir cambiando todas estas características. Pero sí es bastante demorado, bastante demorado. Entonces, de todos estos valores que tenemos, dando una visualización, el mejor es el que tenemos aquí, 49.000 de error medio. Y son 6 características y 30 estimadores. Vean que incluso aquí toma más características, igual 30 estimadores, pero tengo 50.000 de error. El error aquí es inferior. Entonces, para eso sirve el ajuste fino, para ir buscando ya, ir dándole más precisión a mi modelo, después de que ya he identificado cuáles han sido los mejores. ¿Ok? Hay otra forma de hacer la búsqueda que es Random Search Cross Validation, que hace 1000 iteraciones con 1000 valores diferentes. Eso sí es ya un fuerza bruta, como se podría decir. Y yo en lo personal nunca he hecho, o si lo he hecho, lo he parado después de unas horas porque es interminable. Ahí sí necesitan una buena computadora o trabajar directamente en la nube para que funcione bien. O sea, esto les va a funcionar en la computadora. El problema es cuánto se demora en resolver, porque aquí sí es una fuerza bruta como tal. Miren, 1000 iteraciones y explora 1000 valores diferentes. Aquí estamos explorando poquitos valores diferentes. Pero Randomized Search, la ventaja es de que me va a dar las mejores características. O sea, no me va a probar 2 características con 3 estimadores, 2 con 10, 2 con 30, sino iba a ser una característica, un estimador. Una característica, 2 estimadores. Así. Se va a comenzar a probar uno por uno. Y luego vienen los métodos de ensamble. Los métodos de ensamble, como ya habíamos hablado, lo que hacen es unir 2 o más métodos. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un método de ensamble es el Random Forest. ¿Por qué? Porque el Random Forest
como su nombre lo indica, es un bosque. El nombre lo dice. Y está compuesto por muchos árboles de decisión, que era un método que habíamos visto más arriba, que decía Decision Tree. Si yo uno varios Decision Tree, construyo un Random Forest. Claro que obviamente como es un método bastante popular, ya la librería nos da directamente Random Forest. Pero el método de ensamble en este caso fue unir muchos métodos unitarios de árboles de decisión y se hace Random Forest de esa manera. ¿Ya? Y luego tendríamos que evaluar el sistema en el test set. Esto ya les dejo para que ustedes vayan explorando. Y para culminar tenemos que presentar la solución. ¿Cómo vamos a presentar la solución? Primero hay que documentar lo que se ha hecho, crear una buena presentación, asegúrese de resaltar primero el panorama general. Ustedes me preguntarán por qué me llegan los mensajes ahora. Es por la práctica que tenemos más tarde. Por eso tengo abierto la aplicación. Caramba. Ya. Explique por qué la solución logra el objetivo del negocio. No olvides de presentar los puntos interesantes que notaste a lo largo del camino. Describa lo que funcionó y también es importante decir qué no funcionó. Porque a los jefes también les escucha saber qué es lo que no funciona, incluso es bueno como retroalimentación para no cometer errores. Enumere sus suposiciones y las limitaciones de su sistema, o sea, por qué está limitado, cuál es el problema que encontraron, y asegúrese que sus hallazgos claves se comunican a través de visualizaciones fáciles de recordar. Por ejemplo, el ingreso medio es el predictor número 1 de los precios de vivienda. Ya habíamos visto, ¿no? Entonces, ustedes podrían poner en una visualización que la característica, la feature más importante, la columna más importante, la dimensión más importante, ya digo muchos nombres para decir exactamente lo mismo, es la columna del ingreso medio. Es nuestra columna predictora más importante porque tiene mayor correlación y demás. Finalmente, lo que hay que hacer es deployar, o sea, ya implementar el sistema, monitorear todo el tiempo y mantener el sistema. Prepare su solución para producción, conecte las entradas de los datos en producción, escriba pruebas unitarias, escribir código de supervisión para comprobar el rendimiento de su sistema en directo y a intervalos regulares y activar alertas cuando se cae. Pilas con esto porque es muy importante para lo que viene después. La medición de rendimiento la medición de rendimiento puede requerir también de una revisión humana. Por ejemplo, a servicios de crowdsourcing. Aquí es un poco de tema más de negocio, o sea, subcontratar a alguien para que esté revisando o monitoreando constantemente. También controle la calidad de las entradas. Por ejemplo, si nosotros estamos obteniendo datos de sensores, hay que ver que el sensor esté funcionando bien. Tenemos que asegurarnos de eso, porque puede estar enviando datos incorrectos. Los que están estudiando electrónica o han trabajado en electrónica saben que a veces los sensores comienzan por una desconexión, comienzan a mandar datos aleatorios y eso terminaría desmejorando nuestro rendimiento en aprendizaje online, por ejemplo, si estamos haciendo un aprendizaje en tiempo real. 3. Vuelve a entrenar a sus modelos en forma regular con nuevos datos. ¿Por qué es esto? Porque si bien, por ejemplo, si tengo yo datos de tipo estacionario, entreno con temperaturas de verano. Ok, el sistema funciona bastante bien, me predice bastante bien la temperatura que va a ser el día de mañana, pero está entrenado solo con datos de verano. ¿Qué pasa cuando llega el invierno? Poco a poco vamos a notar que el sistema comienza a fallar. Entonces, eso es lo importante de que debemos siempre entrenar nuestros modelos de forma regular con datos nuevos. ¿Ok? Y automatice tanto como sea posible. El cuadro termina diciéndonos hasta la saciedad que por favor automaticemos. Preguntas en cuanto a Machine Learning. Ya para pasar al siguiente punto. Inge, yo tengo una pregunta. ¿Sí?
En tema de costos, por ejemplo, muy general, ¿cuánto costaría un proyecto de esto de Machine Learning para alguna empresa? Depende mucho de la empresa, la verdad. Los proyectos, generalmente lo que se tiende a hacer ahora en temas de negocio, en Machine Learning, es alquilar los requests. Entonces tú creas una API, lo que les había enseñado inicialmente, ahí deployas tu modelo, porque eso es otra cosa que hay que cuidar. No es muy buen negocio decir, ok, yo te desarrollo un modelo de inteligencia artificial y te voy a dar mi modelo. Pueden después ellos utilizar el modelo, hacerle mejoras y ya no te van a pagar. Entonces es complicado. Siempre hay que intentar tener esa opción de que tú mantengas siempre el modelo para ti y simplemente dar un servicio. Entonces tú puedes cobrar por request. Así sería una buena opción. Entonces, pones un precio a tu request, no sé, 25 centavos, 50 centavos, dependiendo de lo que vaya a predecir tu sistema. Esa es una buena opción. Otra opción que también es importante que vale es que cuando vayan a hacer, por ejemplo, un tema de un bot, de un chatbot, que es lo que vamos a aprender a continuación, un chatbot para, para estos que salen en las páginas web y te dicen, hola, quieres hablar con alguien y bla, bla, bla. Eso me está saliendo más o menos unos $1,200. No es mucho, si es un chatbot sencillo. Si es que ya simplemente reconocimiento de lenguaje natural, estará en alrededor de unos $1,200. No es muy caro. Si es que ya obviamente eso se le agrega más cosas, el chatbot tiene que responder con PDFs y demás, se le va poniendo un precio en sí. Depende también cuánto ustedes consideren que cuesta su hora de trabajo y estimar por horas de trabajo. Bueno, esto es más lo que estoy comentando y es un tema más de negocios, no compete mucho al tema de Python, pero vale la pena que sepan, ustedes pueden estimar por proyecto horas de trabajo, es decir, yo cobro de 50 a $80 la hora. Multiplican eso por las horas estimadas, más 20% para negociación. Y ese es el precio que les pueden dar. Si es que quieren algo exclusivo, obviamente. Si es que quieren algo que ustedes pueden tener el control, que es también ventajoso, pues ahí simplemente tienen que pensar en un fee como tal. ¿Cuánto le voy a cobrar por transacción o por solicitud de predicción? Digamos que esté prediciendo los precios de las casas, que quiera saber los precios de las casas, pero aquí en Ecuador. Entonces, por cada transacción que me pida o por cada casa, yo le voy a cobrar 5 centavos. Yo sé que van a ser muchas peticiones y yo voy a ganar por cantidad. Pero si alguien me dice, necesito que hagas este proyecto de Machine Learning y tengo que quedarme con todo, pues lo recomendable es que ustedes también valoren su tiempo, sepan cuánto estiman la hora. Yo, por ejemplo, cobro 50, 80 la hora. Y depende del proyecto. Y luego es un 20% más para negociación, porque siempre les van a pedir la rebaja. Eso, téngalo por seguro. Entonces, ustedes no se queden con eso de no le voy a rebajar, sino digan sí le voy a dar la rebaja y listo. Con eso ustedes ya se juegan ese 20%. Igual cuando hagan las rebajas, no bajen el 20%, bájenle 5% y vayan negociando así. Pero eso es más negocios. Ya. ¿Alguna otra consulta? Si no, para continuar ya. Listo. Sí, también como siempre recordándoles que ya está subido en el GitHub. Si es que pueden, créense una cuenta en GitHub y me siguen y me pueden dar like para cuando vaya actualizando este repo y probablemente no quede solo así, sino ya después lo vaya actualizando con algunas otras cosas, les llegan las notificaciones. El GitHub es como el Facebook de los programadores. No importa si no son programadores, porque yo no soy programador, soy electrónico. O que les guste programar. Ya, y vamos a abrir el chatbot. Sí, vamos a abrir chatbot. Vean cómo sencillamente se puede hacer un chatbot.
cd chatbot ls. Y aquí tenemos dos archivos principales. Uno que dice mi corpus, que está en formato YML. ¿Sí ven? Y otro que dice primerchatbot.py. Vamos a ver qué información tiene mi corpus YML. Siempre vamos a tener este formato. Ojo, esto es un formato. Si está escrito de esta manera, ustedes tienen que, si quieren agregar nuevas palabras o nuevas frases a nuestro chatbot, lo que tenemos que hacer es ir haciéndolo exactamente como está aquí. Vamos a colocar categorías y aquí le vamos a colocar un nombre. En este caso no le he cambiado el nombre. Esto era un corpus de un trabajo que hice. Ustedes pueden poner cualquier nombre que quieran. Ponen simplemente el tema categorías y ponen un nombre. Luego, viene conversaciones, 2 puntos. Entonces, aquí sí vamos a poner nuestras conversaciones. Por ejemplo, con el almohadilla en YML, que es Yan, nunca puedo pronunciar muy bien, que es un formato, en la forma que tenemos que escribir este archivo. Vamos a ponerle, esto es simplemente es un comentario que me indica que aquí vamos a colocar saludos. Siempre intenten ser lo más ordenados posible. Entonces, guión, como tenemos aquí, es la pregunta que esperamos que nos hagan. Y un solo guión en este formato, vean que tenemos que darle un espacio, es la respuesta que esperamos que dé el chatbot. ¿Ya? Ese es el formato que vamos a ir siguiendo. Para buenos días, por ejemplo, se coloca buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, aquí repito bastante la pregunta. Si me colocan hola, solo me ponen hola, el chatbot debe responder hola, ¿en qué te podemos ayudar? Responde para buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si me dicen hola, si me dice buenas, si me dice saludos, si me dice oye, si me dice chatbot, si me dice máquina, buen día, buena tarde, etcétera. ¿Ya? Luego tengo despedidas aquí. Si ustedes ven, es solo comentarios. Siempre hay que intentar ser lo más ordenados y agradecimientos. Aquí está borrado algunas otras conversaciones que teníamos ya orientada al tema del trabajito que estuvimos haciendo. ¿Ya? Preguntas con respecto a este formato. Voy a poner nuevamente. ¿Dudas o preguntas? Este va a ser nuestro corpus, donde nosotros vamos a almacenar la información. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Aunque sea escriban en el chat, digan no, porque después me imagino que estoy loquito. El corpus se crea desde cero. No, pueden ustedes descargarse corpus de internet. Pueden descargarse tranquilamente corpus de internet, ya deben haber algunos creados, pero si ustedes quieren conversaciones propias, sí tienen que crearlo a mano. Ahora, crear a mano todo un corpus es súper pesado. Para eso el chatbot afortunadamente tiene una opción muy interesante, que es que aprende de las conversaciones. Esa no se la esperaba. Ya. Ahora vamos a entrar a primer chatbot, que ya es el código de mi chatbot. Y como ven es súper sencillo. Simplemente que aquí hay que instalar. ¿Alguien hizo otra pregunta? No. Simplemente que aquí tenemos que instalar a través de pip install. Tenemos que instalar Chatterbot. ¿Ya? Ese como uno. Y pip3 install Chatterbot -corpus. Igual cuando ejecuten esto, les va a dar error si no tienen instalado. Ya les va a decir este módulo no hay y ese es el módulo que deben instalar. Pero siempre es bueno tener, por ejemplo, esto ya tengo que actualizarlo en el repo. ¿Ya? Entonces vamos a importar de Chatterbot, vamos a importar Chatbot, que es el módulo que trabaja propiamente con el Chatbot. Y desde los entrenadores vamos a importar Chatterbot Corpus Trainer. Este Chatterbot Corpus ya nos viene con corpus preincorporados en español
y en inglés de conversaciones muy genéricas. No son muy buenos, pero sirven para comenzar a hacer las pruebas. Ya digo, si ustedes, porque mi interés yo podría simplemente haber utilizado los corpus que están por defecto. Lo que pasa es de que es importante que ustedes sepan cómo también pueden utilizar sus propios corpus. Entonces, sí, en ese caso tendría que crear de cero el corpus, pero es más efectivo porque se adapta. Si yo quiero hacer un chatbot, no sé, de alguna cuestión cuencana, muy probablemente yo quisiera que en algún momento diga garísima o palabras que usemos nosotros en Cuenca, ¿ya? Entonces yo le puedo enseñar eso también al chatbot y hacerlo mucho más personalizado. ¿Qué más? Tenemos aquí que responda la selección de la respuesta, que obtenga la primera respuesta, o sea, la más probable. Y la comparación que vamos a hacer es mediante la distancia de Levenshtein, ¿ya? ¿Cuál es esta distancia? Esto es, tampoco respecta mucho al curso, pero es importante que sepa. Entonces, si yo tengo la palabra hola, tengo la palabra chao, perdón, un segundito. Ok, ya. Y yo tengo la palabra chao, ¿ya? La distancia de Levenshtein me dice cuántas veces tengo que cambiar las letras que están aquí para que se haga esta palabra. ¿Ya? Para cambiar de hola, chao, cuántas veces tengo que cambiar las letras. En este caso, tendría que cambiar 4 veces, ¿sí? Porque no concuerda ninguna con otra. Entonces, esa es la distancia. Ese es el método. Le estoy diciendo, obviamente, de una manera súper general. Si quieren ir más adentro, pues les invito también a que revisen. Voy a utilizar ese método de comparación. Hay 3 métodos de comparación. Hay por cadenas de Markov y otro que no recuerdo. Ustedes pueden explorar cuál es más efectivo en su caso. Pero en este caso simplemente vamos a utilizar esa distancia de Levenshtein, ¿ya? Listo. Ahora, creamos un objeto chatbot que va a ser igual a chatbot. Si ven, aquí estamos llamando al chatbot, pero al chatbot de la librería. Acá. ¿Sí? Aquí le ponemos un nombre. Puede ir cualquier nombre. Hemos puesto Chatterbot, nombre de la librería. Y le pongo el trainer, que es el entrenador. ¿Ya? Esto por lo general se coloca tal cual como está. Chatterbot.trainers corpus trainer, porque vamos a entrenar a partir de un corpus. Ahora, siguiente línea es storage adapter. Quiere decir que cuál va a ser mi adaptador para el almacenamiento de los datos. Entonces le digo que sea Chatterbot Storage SQL Storage Adapter. Vamos a utilizar SQL, una base de datos. Y de ahí le pongo la dirección de mi base. Database URI en este caso. Y vamos a utilizar la misma que estábamos utilizando inicialmente. ¿Puedo utilizar otra? Claro que sí. Puedo utilizar MySQL, Oracle, la que me guste. Pero esta base de datos de SQLite es súper buena para proyectos pequeños, como ya les había comentado cuando hablamos de esto. Súper buena para proyectos pequeños y además es muy manejable. Y cuando nosotros recién estamos iniciando es muy bueno. Y para aprendizaje también es súper buena. Por eso me gusta utilizar esta de aquí. Además de que no necesita instalación. No es que tiene que correr un demonio ahí con el servicio, como por ejemplo MySQL, sino simplemente es un archivito. ¿Ya? Entonces aquí estamos colocando que voy a tener un nombre que es una base de datos que se llama database.sqlite3. Luego vienen los adaptadores lógicos. ¿Qué son estos de los adaptadores lógicos? ¿Cómo va a ser la comparación de las palabras? Entonces, primero, digo que va a elegir por el mejor match, o sea, el más próximo match que tenga. Esto también pueden colocarlo tal cual como está, no necesitan cambiar. Default response, si es que no cumple el threshold, que ya vamos a hablar más abajo, si no tiene un best match, ¿qué es lo que va a responder?
disculpe, no entiendo su pregunta. Esos son casos que no, por ejemplo, no estuvieron contemplados en el corpus y le escriben. O una palabra mal escrita que no estuvo contemplado en el corpus y le escriben. Entonces, lo más probable es que diga, disculpe, no entiendo su pregunta. ¿Ya? La similaridad, la similitud máxima, el threshold de similitud va a estar en 0.9, el 90% de similitud. Pueden ustedes bajarle incluso. Va a ser, pero el problema de bajarle es de que a veces va a tener respuestas más randómicas. Puede responder con respuestas que quizás son parecidas, pero no son las efectivas que se necesitan. Aquí hay que jugarle un poquito con el threshold. ¿Ya? La selección de la respuesta va a escoger la primera porque siempre baraja en probabilidades, ¿no? Baraja la probabilidad de mayor probabilidad hasta de menor probabilidad. Entonces dice el método de selección va a ser la primera respuesta. La comparación, la función de comparación, ya habíamos visto que va a ser Levenshtein, la distancia de Levenshtein. Ustedes pueden aquí cambiar. Y aquí vamos a dejarle el read only true. Si está read only true, quiere decir que la base de datos no se va a mover, o sea, no va a aprender conforme, no va a aprender conforme el sistema, o sea, conforme chateen con el bot, no va a ir aprendiendo, siempre se va a quedar en el corpus nada más, con lo que aprendió en el corpus y va a responder con respecto al corpus, si es que está true. Si está false, read only igual a false, sí va a aprender de lo que van escribiendo, las conversaciones que se van dando con el chat. Ahí pueden hacer una elección. Ya vamos a probar esas cosas. Luego tenemos el entrenador. Ahí le estoy diciendo que me entrene a mi objeto chatbot. Si ustedes ven, aquí chatbot es el que tiene todos estos datos que acabamos de ver. Prácticamente esto solo es la configuración. ¿Ya? Aquí configuro mi chatbot. Y aquí en donde digo Chatterbot Corpus Trainer, le coloco toda mi configuración. Y luego en trainer.train, le digo entrene en función a mi corpus.yml, que sería mi archivo, ¿cierto? Aquí voy a dividir mi pantalla. Luego le pongo while true para que sea infinita la secuencia. Y le digo que la entrada, le voy a pedir que el usuario coloque una entrada mediante un input, esto es Python básico, y la respuesta que tenga va a ser chatbot.getResponse, y le paso la petición. La petición es lo que yo escriba. Y luego voy a imprimir cuál es la respuesta que me dio el chat. Entonces, si todo está bien, Python 3, chatbot, todo sale bien. Si ustedes ven, ahí está, dice, entrenando mi corpus.yml. Entrenó lo de mi corpus. Entonces, yo le coloco hola. Ustedes podrán comprobar que dice, hola, ¿en qué te podemos ayudar? Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué te podemos ayudar? Estamos como vieron, está respondiendo lo que tenemos en el corpus. ¿Qué modelo se utiliza para el entrenamiento? Es el modelo que está utilizándose en Chatterbot como tal, es un modelo de cadenas de Markov. ¿Ya? ¿Cómo les muestro esto? Ok, database. Aquí vemos nuestra database como tal. Si ven, aquí está la información. Aquí está nuestro entrenado, nuestros datos entrenados. Y la respuesta que debería darse. Entonces, todo lo que aprendió el chatbot. Tenemos 52. Si ustedes se fijan aquí, hay unos valores que dice NNS, NNS, BBP. Esos son valores que se coloca
Cuando uno está viendo, esto yo aprendí cuando estaba viendo procesamiento del lenguaje natural, y es como segmentar dónde está un verbo, dónde está un pronombre, etcétera, a nivel de texto. Entonces, la computadora entiende que es un verbo, compara eso y dice cuál es la probabilidad de que obtener la siguiente palabra. Y así es como hace ese tipo de entrenamiento. Es un poco complejo de explicarles, es con máquinas finitas que se va haciendo este proceso. Es un poco abstracto de explicarles. Necesitaría alguna gráfica o más didáctica para mostrarles cómo funciona. Pero esencialmente ese es el proceso que sigue. Ustedes pueden buscar procesamiento del lenguaje natural. Esto es una de las primeras formas, si se puede llamar, de hacer un análisis de procesamiento del lenguaje natural. No estamos utilizando aquí modelos, por ejemplo, de Deep Learning, que son mucho más potentes, o LSTMs, por ejemplo, que son súper buenos para cuestiones de procesamiento del lenguaje natural, o incluso los GPT-2 o GPT-3, pero sí es última tecnología en procesamiento del lenguaje natural. Pero sin embargo, esto funciona bastante bien. Lo importante es que ustedes sepan hacer desde tener unos cimientos claros y básicos para que ustedes de ahí sí ya puedan ir escalando a profundidad si es que les guste. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, no sé si alguien más tenga una duda. Si ustedes ven, entrenó las 52 frases, ¿no es cierto? Sus preguntas y sus respuestas. Voy a poner chao. Chao, fue un placer atenderle. Esto era un chatbot fue diseñado para atender a personas en retail. Así que algunas palabras están en ese sentido. ¿Alguna idea que puedan hacer con esto? Yo, por ejemplo, he pensado, y ya algún momento que me dé un tiempo, lamentablemente no tengo tiempo, quiero descargar todos mis chats de WhatsApp y todos los que tengo en todos los chats y ponerle a entrenar preguntas-respuestas, para que así tener mi chatbot que esté respondiendo cuando yo estoy durmiendo o jugando, no sé. Es una opción, ¿no es cierto? Y así ustedes pueden utilizar un chatbot para cualquier cosa. Y si es que entreno con lo que yo escribo, va a aprender a responder así con las palabras que yo utilizo. Así que es muy importante eso. Y ahí nuevamente vamos al tema de si el corpus se crea desde cero. Si yo quiero personalizarlo, muy probablemente sí tenga que crearlo desde cero. Y si es que no deseo personalizarlo, puedo utilizar corpus que son más genéricos que están en Internet. Preguntas, dudas. Este chatbot, por ejemplo, se puede tranquilamente extrapolar también a las APIs que habíamos visto. Solo colocamos el chatbot y en lugar de la respuesta que daba en la API, le ponemos este que dice lo que tenemos en chatbot GetResponse. Y le pongo que esa respuesta me envíe. Me responda cuando haga la consulta a la API. Y ya tengo un chatbot online. Súper fácil. Una pregunta más. ¿Sí? Por ejemplo, en la universidad yo veo que hay muchísima interacción de nuevos estudiantes que preguntan y se saturan las redes sociales de la universidad. ¿Habrá alguna manera tal vez de poder extrapolar a las redes sociales o no? Claro, claro que hay como. El único problema es de que en el tema de redes sociales, muy probablemente la API que tengas que utilizar tengas que pagar, o en este caso la universidad tenga que pagar la API. Pero para la universidad no es mucho problema, simplemente sería que la universidad se anime a hacerlo, pero es totalmente plausible. Uno puede comprar la API de WhatsApp, mejor dicho. Facebook ahora es dueño de WhatsApp, de Instagram, si no estoy mal me corrigen, obviamente de Facebook, y creo que esas son las tres más importantes. Si yo compro la API de WhatsApp, yo al menos porque estos días he estado justo revisando eso por un tema de trabajo, eh, también tengo acceso, por ejemplo, para Facebook con la misma API. Entonces entreno mi chatbot utilizando la API de ellos, comunico a redes sociales y listo. Lo que sí hay que pagar en esos casos. Lamentablemente no son APIs abiertas. ¿Ya? Entonces, tranquilamente se puede utilizar esto. Y vean que es súper sencillo. Creo que aquí pueden darle más matices,
pueden hacer que solicite el número de cédula para hacer una consulta y acceda a una base de datos de la universidad y les dé una consulta específica, supongamos, con el número de cédula, me diga en qué materias estoy inscrito. Ya, entonces, el chatbot le dice, deme su número de cédula. Una vez que le entregue el número de cédula, verifica que la cédula es correcta y con ese número de cédula accede a una base de datos y extrae las materias y los horarios, puede ser, y le entrega eso de información. Entonces, ahí, a partir de este chatbot súper básico, pero también, como pueden ver, se ha construido a medida, porque está mi corpus, eso es escrito a mano, desde cero, como dice Janet. Entonces, ustedes pueden ir para cualquier cosa que se les ocurra, les pase por la cabeza. ¿Dudas, preguntas? Si no, pasamos al siguiente tema. Hoy nos toca puro bots. Vamos a ver el siguiente, que es bot web. Si no hay dudas, por supuesto. Bot web. Ahora, si bien ya habíamos visto nosotros cómo extraer información cómo hacíamos para extraer información de páginas web, pero simplemente eso era extraer información y hacer quizás una interacción mínima con la página. Pero ¿qué es lo que pasa si yo necesito simular una interacción real como un ser humano? Para eso tenemos una herramienta maravillosa que se llama Selenium. ¿Ok? Y se puede generar bots en Selenium. Vamos a abrir primero perdón, aquí estoy totalmente equivocado. Listo. ¿Ya? Ahora aquí yo le voy a correr el controlado. Aquí cd, bot web, y aquí ls, y ven que van a encontrar ustedes en su carpeta dos archivos. Uno que se llama, perdón, tres. Bot web Selenium, y uno que dice Chrome Driver, y otro que dice Gecko Driver. Ya vamos a ver para qué sirven cada uno. Voy a abrir el código. Aquí lo que tenemos es que primero estamos importando la función tiempo. Esta es una función que está por defecto en Python. Viene en Python, así que no van a tener que hacer ninguna instalación. Lo que sí muy probablemente van a tener que instalar es Selenium. En mi caso ya vino incluido. Perdón. 3. Install Selenium. ¿Ya? Simplemente instalamos Selenium. Y de Selenium lo que vamos a importar es WebDriver. ¿Ya? Estos de aquí, la verdad es que estaba haciendo unas pequeñas pruebas. Voy a comentarles, creo que estos no era por las pruebas que estaba realizando, no necesitamos, pero veamos si es que ejecuta el código. Si no, tenemos que volverlos a colocar, por eso les comento. Entonces, simplemente ahorita vamos a compartir desde import time, ya vamos a ver por qué es time, y Selenium vamos a importar WebDriver. En WebDriver voy a crear un objeto con un nombre que yo quiera darle, por lo general se le llama como driver, igual a webdriver.chrome. Aquí estoy llamando a un navegador. Si ustedes se dan cuenta, la intención de Selenium no es simplemente acceder a una página web como estábamos haciendo con Scrappy, cuando hacíamos web Scrappy, sino es abrir un navegador y simular que una persona realmente está interactuando con una página web. Y para abrir el Chrome, necesito el Chrome Driver, que es el archivito que ustedes ven en esta parte donde está mi mouse. ¿Sí ven? Chrome Driver. Este permite comunicarme de mi bot en Selenium con mi Google Chrome que está en mi computadora. ¿Ya? Estos drivers son para Linux. Si ustedes están utilizando Windows, igual pueden buscar Chrome Driver para Windows o el Gecko Driver que es para Firefox en Windows. Esto no hay ningún inconveniente. Estos son solo para Linux, pero están en internet, son gratis, no van a tener ningún problema en encontrar, no tienen claves, no tienen nada.
¿ya? Así que simplemente se descarga. ¿Para qué sirve este Chrome Driver, que era para Chrome, y Gecko Driver, que era para Firefox? Es para comunicar mi programa que estoy haciendo ahorita en Python, comunicar con mis navegadores que tengo instalados. En este caso yo tengo instalado el Firefox y tengo instalado el Chrome. Y voy a utilizar el Chrome para hacer la simulación. ¿Alguien quiere hacer una pregunta tal vez? Si se comprende esta primera parte. Aquí estoy diciendo que voy a utilizar WebDriver Chrome. Si quisiera utilizar Firefox, no lo voy a utilizar, pero se coloca así, WebDriver Firefox, y en vez de Chrome Driver debería poner Gecko Driver. Nada más. Aquí es Chrome. ¿Listo? Ahora, cuando yo le digo driver.get, le estoy diciendo que me haga una petición web, una petición get a esta página como tal. ¿Qué es lo que va a suceder? El navegador va a ir a esta página. Voy a ver cómo el navegador va a esta página. Ya no va a ser transparente como cuando hacíamos get en Scrappy, que solo veíamos la pantallita negra y que iba extrayendo los datos y demás, sino ahora voy a ver cómo se va. Solo por un ejemplo puse driver, full screen window. Aquí se va a hacer la pantalla completa con mi navegador, pero después de eso va a volverse a minimizar. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos de buscar elementos por XPath? ¿Sí se acuerdan del tema de Scrappy? Cómo encontrábamos los elementos que queríamos extraer a través de XPath o CSS. Buenas noches. Espérense, perdón un segundito. Ya. Listo. Entonces aquí utilizamos el XPath. ¿Ya? Vamos a utilizar el XPath. Podemos utilizar otras maneras de acceder, como por ejemplo el CSS, como habíamos visto. Esto es muy similar a lo que habíamos visto en Scrappy. ¿Es para qué? Para saber en qué posición va a estar. Aquí le estoy diciendo que me envíe send keys. Me va a simular que yo escribo lo que yo le coloque dentro de este paréntesis. Y va a escribir mi correo, richiprieto@crise.org. Luego va a ir a otro elemento que es el de password. Si ven que está descubierto que aquí es log password. Y va a enviar las claves. Aquí mi password es un super password secreto que está en texto plano, que es del 1 al 0. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Entonces va a colocar mi usuario, que mi usuario es mi correo, y mi password en esta página. Luego bueno, aquí es más difícil de mostrarles porque voy a abrir la página. Esta es la página. Esto es lo que va a simular o lo que va a hacer el bot como tal. Verán. Va a abrir la página. Luego va a introducir bueno, ahorita estoy haciendo la mano. ¿Ok? Mi usuario y mi contraseña súper secreta. Después, si ustedes ven, demora un tiempo para abrirse esta página. Entonces, por eso es de que tenemos acá estos sleep. Para que espere, en este caso le digo espere 3 segundos. Luego cuando haga clic en el avanzar, tiene que esperar 10 segundos porque demora más. Después de eso, lo que va a hacer la página es ir a este botón de salir tour. Va a presionar este botón. Va a ir a perfil de usuario. Miren, todo esto es lo que va a hacer automáticamente. Va a ir a perfil de usuario. Y luego va a ir a donde dice creado en y me va a extraer esta información. Podría escribir también en dirección, país, etcétera, pero solo quiero hacer este proceso muy simple. Y finalmente me va a imprimir el resultado. Perfil creado en y supuestamente o debería decirme creado en 2020-09-15. ¿Ya? Y luego me va a imprimir eso. Va a hacer un time sleep de 3 segundos. O sea, va a quedarse estático. No va a hacer ninguna acción durante 3 segundos. Y después va a hacer driver quit. Va a cerrar el navegador.
Entonces, si todo está bien programado, y espero que no me falle, listo, Python 3, bot web Selenium. Entonces, vean, abre la página, ahí está el full screen que había dicho que solo va a estar unos momentos. No sé si vieron cómo colocó automáticamente la información. Ahora va a ir a salir del tour. Va a dar clic. Aquí tenía 10 segundos de espera, y por eso se demora. Luego va a perfil de usuario y de ahí debería haber extraído en creado en. Y vean que finalmente dice el perfil fue creado en 2020-09-15. ¿Qué les parece? Este tipo de herramientas para la gente que trabaje en desarrollo de sistemas deben conocer que existen cuando hay desarrollos, ya desarrollos bastante serios, empresas grandes que utilizan a los famosos QA, que tienen que hacer pruebas sobre los diferentes sistemas que se estén desarrollando. Y ahora en el Ecuador, pues se está desarrollando muchísimo web. Entonces, con este tipo de herramientas como Selenium se automatizan las pruebas para los QA. Pueden hacer pruebas de seguridad y todo lo demás. O lo que ustedes puedan imaginarse que puedan realizar haciendo este tipo de automatizaciones. Como pequeño comentario, que valga la pena decirlo, esta computadora en la que estoy trabajando ahora, no es con la que comenzamos por el error que se tuve, me pude comprar gracias a justo utilizando esta herramienta que se llama Selenium. Me contrataron para hacer una automatización para, para una empresa que necesitaba todo el tiempo, le tenía una secretaria haciendo F5 y revisando si se había actualizado una página para poderse hacer como una especie de inscripción. Y eso tenía que ser todo el día, todos los días. Y ellos decían que a veces la secretaria no estaba y que lanzaban los requerimientos, pero la secretaria no había actualizado. Bueno, ya sabemos, estar todo el día dándole F5 y encima trabajando en otras cosas, pues es imposible. Entonces ellos me contrataron para que haga una automatización de ese software. Y justamente la solución que se les dio fue con Selenium. Entonces teníamos este software todo el día trabajando, dando F5, y si es que detectaba que hacía que enviaban un requerimiento, pues automáticamente el bot llenaba todos los parámetros que tenía que llenar y enviaba el requerimiento. Así se solventó el problema. Y ese, digamos que fue un trabajo súper interesante que hice sobre la automatización y me gustó bastante. Preguntas al respecto sobre el bot de Selenium. ¿No? Todo está clarísimo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que tenemos claro el tema de Selenium, vamos a ir a nuestro último, que es Telegram Bots. ¿Ya? Vamos a ir a CD, Telegram Bot. Y aquí vamos a ver primero dos screenshots. Voy a comenzar abriendo los screenshots. Listo. Para hacer este ejercicio, primero lo que tenemos que descargar es Telegram, la aplicación de Telegram. ¿Ok? Una vez tengan la aplicación de Telegram, ustedes tienen que acceder a este bot que se llama el bot Father, o el padrino de los bots. Este bot Father nos permite crear bots o acceder a las API keys, las claves para utilizar la API de Telegram, que es una API libre, y poder a través de eso construir nuestros bots. Entonces, una vez que ustedes ya se han descargado Telegram, ustedes buscan el bot Father,
Es libre, es gratuito, no tienen que gastar absolutamente nada. Y luego crean a través de esta, ponen /new bot y les va a preguntar cuál va a ser el nombre o que escojamos un nombre para nuestro bot. Yo le puse en este caso prueba UPS. ¿Ya? Le dice, bien, ahora escojamos un nombre de usuario para nuestro bot. Este debería terminar en bot. Por ejemplo, TetrisBot o Tetris-bot. Siempre terminamos en bot. Entonces yo le coloqué prueba-UPS bot. Aquí solo estoy configurando. Y con esas dos configuraciones, uno el nombre general del bot y otra el nombre de usuario del bot, me dice, listo, felicitaciones. Felicitaciones con tu nuevo bot. Tú podrás encontrarlo y te da una dirección. Esta dirección es de Telegram, en donde está funcionando el bot. Tú puedes ahora agregar una descripción acerca de la sección y el perfil, o sea, de la foto de perfil del bot y demás. Lo importante es de que aquí dice que use este token para acceder a la API HTTP y nos da un token. Este token no deberían compartirlo con nadie. Como ese ejemplito, por eso aquí dice mantengas tu token seguro y almacénalo de manera segura. ¿Ya? Como es un ejemplo, no importa, pero si alguien tiene su token, puede, no sé, hacer cosas con su bot, cosas malas. Así que cuidado con compartir los tokens. Listo. Entonces, a partir de que ya tenemos al bot configurado y tenemos el bot para trabajar, digamos el token para trabajar, entonces ahí sí nos procedemos a qué? Al código. Vamos a primero a ver un ejemplo que nos da Python Telegram. ¿Ya? Vamos a tener que descargar Python Telegram. Este de import login es simplemente para hacer logs del sistema. ¿Ok? Es solo para hacer los logs del sistema. No es 100% necesario. Luego vamos a importar de telegram.ext, importar el actualizador, el adapter, el command handler, que es el manejador de los comandos, el message handler, manejador de mensajes, y filtros. ¿Ya? Aquí he colocado una variable que se llama token, y en la variable token coloco mi token, ¿ya? El que me dio el botfather, tal cual como estaba escrito. Recordemos cómo estaba escrito, tiene un número, 2 puntos, y seguido de un alfanumérico, ¿ya? Pues tal cual, copio y pego. Esto de aquí son configuraciones para habilitar los logs del sistema. Como digo, esto es un ejemplo que da específicamente la API de Telegram con Python. Vamos a comenzar desde aquí para entender. Está definiendo aquí funciones. Una función start, que va a ser la función para el inicio, cuando soliciten iniciar el bot. Lo que va a hacer es que va a responder un mensaje diciendo hola. Luego va a tener un comando de ayuda, ¿sí? Y cuando soliciten el comando de ayuda, lo que va a responder es ayuda, nada más. Y hay un comando que dice echo, que lo que va a responder es el mismo mensaje que manda. Es como que va a replicar el mensaje. Si yo escribo hola, el chatbot me va a responder hola. Si digo ¿cómo estás? El chatbot me va a responder ¿cómo estás? Eso es lo que está haciendo esta función echo. Es como repitiendo lo que yo envío en la entrada, me va a repetir en la salida. Eso nada más. ¿Podría aquí incrustarle mi chatbot? Por supuesto que sí. Solo agrego esas funciones del chatbot, el chatbot entrenado y ya. Aquí tengo la función main. Esta es la función principal. Aquí en el coloco adapter como un nombre de donde va a tener el objeto y de ahí
le llamo updater como tal, en donde va a tener mi token. Aquí le he colocado también el token, pero no era necesario poner esto. Simplemente podía haber colocado token como tal, la palabra token, porque esa es la que contiene esta misma información. Use context igual a true, para que usen este contexto. Ahora, vamos a usar a través del objeto creado, que es updater, el despachador. El despachador lo que va a hacer es manejar, digamos, controlar todos los manejadores, ya sean los manejadores de comandos, como tenemos acá abajo, o los de mensajes. Entonces, a mi despachador, que ahora se llama DP, le agrego un manejador, y aquí le digo el manejador start, que está asociado a la función start, que tenemos en la línea 26, si ustedes observan. En la línea 26 en la parte superior. ¿Ya? Y también le estoy agregando aquí otro manejador que va a ser también de comandos, que va a ser el help, que va a llamar a la función help command, que está en la línea, ahí está la 22. Finalmente le digo, estos eran manejadores de comandos. Ahora le voy a decir cómo manejar mensajes, cuando lleguen mensajes como tal. Al despachador le digo que agregue también un manejador, pero esta vez va a ser un manejador de mensaje. Por eso es message handler. Y aquí le digo que filtre el texto, filtre por texto y no filtre comandos. O sea, que los comandos los ignore. Y que esa información de texto lo mande a la función echo, el que está en la línea 20, ¿ah? De la parte superior. Listo. Con Start Polling iniciamos el bot y el updater idle es lo que va a permitir mantener al bot conectado todo el tiempo. ¿Ya? Finalmente, y esto siempre se tiene que escribir de esta manera, colocamos if-name, igual a comillas simples, main, comillas simples. 2 puntos. Y dentro de esto llamo a la función principal, que es esta función main que tenemos aquí. ¿Ya? Así es como está construido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ver. Para correr simplemente vamos a colocar Python, web, Selenium. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Este es el otro. Dígame que cambie, no es este. De Telegram Bot. Aquí está. Y aquí voy a poner Python 3 EcoBot. Listo. Entonces, vamos a ir a... Aquí está. Este es el bot. Si ustedes ven en la parte de acá, en la parte derecha, lo que tenemos es nuestros comandos. Nuestros comandos siempre van a comenzar con un slash. Y si yo le coloco start, le estoy llamando al comando start. Me decía que iba a responder con la palabra hola. ¿Ya? Si coloco help, me va a decir ayuda. ¿Qué pasa si respondía por otro lado cualquier palabra le escribía? Simplemente me iba a responder como, en este caso, hola, ¿cómo estás? Y teníamos, hola, ¿cómo estás? En esta parte. ¿Ok? Así de sencillo, nosotros ya manejamos un chatbot en Telegram. Ahora, me saben preguntar, bueno, ¿y qué nomás se puede hacer con Telegram? No es muy famoso y muy útil. Pues la verdad es que se puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a ir acá. Si ustedes necesitarían hacer una automatización de su hogar, por
ejemplo, y no quisieran tener acceso desde la nube, tienen algunas opciones. Una opción es abrir el puerto en su router de la casa, usar algún sistema como de DNS dinámico para que ustedes puedan tener acceso desde Internet a través de ese DNS dinámico a su hogar. Y a través de su hogar, digamos, ejecutan una automatización o un tema de seguridad. Eso puede ser una opción. Otra opción interesante sería que ustedes contraten un servidor en la nube y a través de un servidor en la nube se conecten a los equipos de su casa y cuando quieran hacer consultas, hagan consultas al servidor de la nube para que a su vez el servidor de la nube envíe la información de su casa a su teléfono. Esa es otra opción interesante. Pero yo les quiero invitar a que piensen también en otra vía, que es automatizar la casa, evitando de hacer aplicaciones en los teléfonos celulares, sino simplemente a través de un chat. Yo creo mi bot para el control de mi casa, como por ejemplo el que tengo aquí. Vamos a colocar acá. Y vamos a abrir Telebot. Aquí, en este caso, si ustedes ven, tenemos el mismo formato. Pero en lugar del start, aquí no cambia mucho. Realmente estoy, simplemente cuando inicie va a responder esto. Hola, este chatbot permite controlar su hogar. Pero las funciones yo las he cambiado. Y le digo, por ejemplo, foco sala, command. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a enviar un mensaje encendiendo el foco de la sala. Puerta del garaje, abriendo la puerta del garaje. El eco para manejar cuando envíen textos. En este caso el eco está hecho lo mismo. Pero ¿qué pasa si es que yo a esto le aumentaría el control que vamos a aprender a hacer el día de mañana a través de Python? A través de un puerto serial yo controlo hardware. Puedo controlar un Arduino o cualquier otro equipo a través de mi puerto serial que vamos a aprender el día de mañana, que es el más común, el UART. Y yo puedo controlar electrónica a través de este bot en Telegram. Y yo puedo estar en cualquier parte del mundo y a través del chat del bot en Telegram, yo puedo comunicarme con mi hogar y hacer las consultas que yo quiera. Ojo, el bot de Telegram les permite enviar imágenes, videos, stickers. Es súper abierto, prácticamente se puede enviar lo que ustedes deseen a través de Telegram. Entonces, una buena opción es que ustedes puedan pensar en generar incluso un bot por seguridad para un mensaje de alerta. Si algún sistema o algún sensor se activa, pues me envía un mensaje a través de mi bot en Telegram avisándome que se activó un sensor X en la casa. Eso es como una opción súper sencilla que pueden hacer. Otra opción que yo la he utilizado y de hecho lo utilicé en mi tema de tesis de maestría es la generación de reportería y mejor dicho la entrega de reportería. La generación la hacía con Pandas, si no me falla la memoria. Con Pandas hacía la reportería, pero la entrega de los datos se hacía a través de Telegram. O sea, yo solicitaba toda la analítica de los datos y me llegaba a mi teléfono un PDF que tenía toda la analítica que yo solicitaba. Eso es también una opción. Entonces, siguiendo el mismo proceso, solo esto es exactamente el mismo ejercicio que vimos anteriormente. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es de que aquí yo quería hacerles notar de que se pueden ir cambiando o se pueden ir agregando nuevos comandos. En este caso, en el caso original teníamos dos manejadores de comandos, que era start y otro que era help. A start lo dejé para que sea el que siempre, cuando arranque el bot,
bueno, en realidad solo prácticamente es la vez que ingresan por primera vez al bot, ahí inicia ese start. Tienen que iniciar de ley con start. Y el resto de veces ya no necesita. Cambié el de help por foco sala y agregué otro que se llama puerta garaje. Entonces aquí yo puedo ir agregando cuántas funciones yo necesite. Y a través del slash y el nombre que yo le coloque, aquí es lo importante, este es el nombre del comando, cómo tiene que estar escrito, en este caso start, foco sala, puerta garaje. A través de eso van a obtener los resultados o las respuestas que estén en cada una de sus funciones. Preguntas sobre esto. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto que les quede claro. Entonces, bueno, creo que eso vamos a dejarle por el día de hoy. Eran los bots y terminar el tema de Machine Learning. Y lo que les quería pedir a todos es de que el día de mañana voy a estar algo ocupado. Y nos reunamos el día viernes para culminar ya el curso. El día viernes a esta hora me parece igual bastante bien, pero el día de mañana ya no tendríamos cursos, sino sería el día viernes y con eso cerraríamos exitosamente nuestros 5 días de trabajo. ¿Ok? ¿Algo que tenga alguien que acotar? Sí, a la misma hora, de 5 a 7, está bien. Ok, muchísimas gracias. Entonces,